La otra cosa importante que hizo Alfredo González Flores fue la Escuela Normal Superior de Heredia. Para formar profesores. Para formar profesores que en esa escuela se prepararon como apóstoles de la educación. Era gente que salía con una gran mística de la docencia, con una gran mística de la enseñanza, y estaban dispuestos a irse a las zonas remotas del país, a las zonas rurales, a las zonas agrarias, a las zonas más lejanas del Valle Central, para llevar educación a todos los niveles. Y eso fue muy importante. Entonces, ese profesorado salió así con una fuerza extraordinaria, moral, combativa, de identificación no solo con la enseñanza y la docencia, sino con los valores nacionales, con la cultura nacional. Por eso es que también son esos profesores y esos estudiantes los que van a jugar un papel muy importante frente a la dictadura después, frente a la dictadura de Tinoco. ¿Y esa escuela normal, cuánto se mantuvo? Se mantuvo hasta los años 60, ahí cambió de nombre, después volvió a cambiar y después terminó siendo la Escuela de Educación de la Universidad Nacional. Y bueno, otra cosa... Y el edificio La Normal está ahí, es el edificio que hoy tiene uno de los liceos de Heredia, que es muy bonito, es un edificio muy lindo. Otra cuestión que, verás, echó un poco de gente encima fue el impuesto a las utilidades bancarias y a la cerveza. Y le metió un impuesto a la cerveza. Entonces ahí se echó a los borrachos encima. ahí le dio duro. Y todo lo que eran licores y eso sí, porque ya la cerveza se producía en Costa Rica y los licores desde 1852 con la Fábrica Nacional, que producía algunos... porque yo siento que ahí ya bebidas alcohólicas y alcohol propiamente, que es el grueso y lo más importante de la fábrica. Y ya a finales del siglo XIX habían cervezas y licores y otras actividades industriales. Sí, podemos ver, ¿verdad? Que se empezó a echar muchos sectores, ¿verdad? Empezó a golpear muchos, pero, o sea, digo yo que es como un padre. O sea, la figura de Alfredo González Flores en ese momento. Era un visionario. Claro, y digo yo como un padre porque un padre tal vez como con sus hijos. Él hacía las cosas, aunque no lo entendieran, pero era para el bien del país. Para el bien del país y del pueblo. Él estaba gobernando verdaderamente para el pueblo general, para el pueblo trabajador. Y en ese sentido tuvo que enfrentarse a grupos muy poderosos, ¿verdad? Que no le permitieron mantenerse. Y aprovecharon ese descontento que se había ido generando para estimular en su ministro de Seguridad, en el ministro de Guerra y Marina, como se llamaba, que era Federico Tinoco, que había colaborado para que Alfredo González Flores llegara a la presidencia creyendo que él lo iba a manejar y no lo manejó, ¿verdad? Para darle el golpe de Estado. Y eso fue, de esa manera concluyó, digamos, el gobierno de Alfredo González Flores. Alfredo González Flores, ya destituido, se aloja, se exilia. Yo creo que ahí quedó el contrato Pinto Grulich, que es la exploración petrolera. Bueno, eso es también porque es importante. Ya es como la gota que derramó el vaso, lo último, y... Son todas las gotas, es decir, al final ya el vaso estaba lleno. Claro, sí. Uno más ahí no se sentía. El contrato Pinto Grulich era un contrato que Alfredo también frenó para la explotación del manto petrolero. Ya se había descubierto petróleo en la zona de Limón y ese petróleo todavía está ahí. Si ustedes caminan por el parque de la agüita ese que hay ahí, Parque Nacional, si ustedes lo caminan de un lado a otro, que se puede caminar a la orilla de la playa, de un lado a otro hay un sendero que se puede hacer, ahí uno encuentra pozos visibles ahí, petroleros ahí, que ahí está la poza petrolera, porque ahí está el manto petrolero. Ese manto petrolero que no se explotó en esa época, parado en parte por Alfredo González, ya se había empezado a explotar el petróleo en Venezuela en 1909, ya empezaba la actividad petrolera a escala mundial a desarrollarse como una nueva, digamos, área de la economía mundial estratégica importante, pero en 1921 ese manto petrolero nos provoca la guerra con Panamá. ¿Por qué? Porque hay una disputa de tierras en la zona esa del Caribe, como ya la había habido en 1902 con Colombia, disputando tierras de las compañías bananeras. Se corrieron los límites en favor de esas compañías bananeras en Colombia y Costa Rica. Ya Panamá independiente en 1903, tenemos el conflicto alimentado por los intereses mineros petroleros
que alimentan la disputa de tierras donde se sabía que estaba el manto petrolero, y entonces se produce la guerra de Coto, la guerra de 1921, con el ánimo de mover la frontera para apropiarse de las regiones que tenían petróleo. Y el manto petrolero tiene una forma de triángulo de una manera que la parte más baja de ese triángulo puesta así, ¿verdad? Donde está el vértice está del lado de Costa Rica y la parte más profunda del lado de Panamá. Sí. La frontera se corre dándonos a nosotros más tierra en esa parte, pero sobre la parte más baja, más pequeña del manto petrolero, la más profunda en Panamá. Si se explotaba en Panamá, porque ese es un bien perecedero que no se reproduce, entonces se va gastando el petróleo y nos puede dejar a nosotros sin petróleo, técnicamente. Pero además, desde otro punto de vista técnico, la explotación de ese manto petrolero era de una dificultad gigantesca, enorme, que técnicamente no se podía explotar. Tan no podía explotarse que no lo han explotado. Y ahora menos, porque después de 1970, que todavía se hicieron exploraciones importantes sobre el petróleo en Costa Rica, ya habían tendencias para no explotar y hoy técnicamente no se va a explotar. Y eso que podría ser una reserva, ahí queda, y probablemente lo podrían explotar en Panamá, pero no en Costa Rica. Pero eso fue lo que produjo la guerra de Coto después. Sí, en ese momento, la disputa por el petróleo, lo que ya Alfredo se había opuesto con el... Alfredo lo que dice es que había intereses, porque como que estaban queriendo solo con un señor Valentine, solo esa propuesta. Entonces él habla de que habían como intereses y a él no le gustó, era como que por eso rechazó esa propuesta. Él quería ver más, pero ya ahí se viene, ¿verdad? El golpe de Estado, tal vez ahí... podemos hablar un poco para finalizar ahí. Se le da el golpe de Estado y... Se da el golpe de Estado y el golpe de Estado produce una movilización popular a favor del golpe. Es importante, así como llegó a la presidencia por la ventana, para decirlo de esa manera, por una decisión del Congreso, el golpe de Estado produce 27 de enero de 1917 un apoyo popular a la caída de Alfredo, porque había habido ya una situación muy compleja de descrédito del gobierno, de la mala imagen del gobierno, y se había logrado penetrar la conciencia de las personas para señalar de que el gobierno de Alfredo González Flores tenía que caerse, ni siquiera llegar a las elecciones. Y eso produjo el golpe de Estado que tuvo apoyo popular. Y como dice usted también, bueno, aparte, pues, un montón de cosas, ¿verdad?, que le generaron ahí descrédito. Ahora que nos contó que decían que Alfredo González Flores quería reelegirse porque como él no fue electo por votación directa, entonces según la Constitución podía reelegirse. Entonces también ahí Federico Tinoco, que es el que le genera el golpe de Estado, dice que entre el montón de cosas, ¿verdad?, que dio a conocer, dice que él lo hizo como también por ese motivo. La reelección era posible en esa época. ¿Corrió riesgo la vida de Alfredo González cuando le dieron golpe de Estado? O sea, ¿fue violento ese golpe de Estado para él como persona? Por supuesto, sí, era. Primero porque había un sentimiento anti Alfredo González Flores. Había un sentimiento a favor de los golpistas. Segundo porque él, digamos, para proteger su vida se aloja, se pide asilo en la embajada americana. Se llamaba legación americana. Esa legación americana quedaba diagonal ahí donde está la Casa Amarilla, el edificio de Relaciones Exteriores, por detrás, a la entrada del viejo zoológico que había ahí. Ese edificio donde estaba el centro de cine del ministerio, eso era la legación americana en aquella época.